Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo, cerrando ya esta campaña electoral 2023, ya dándole finalización a este proceso democrático y esperando que ustedes ese 25 de junio pues nos manden las fotos de que fueron a votar ahí con el dedo marcado y que estuvieron escuchando el Banquillo, porque nosotros hemos llevado la información directamente del candidato hasta sus hogares. No lo que dicen en redes sociales, no lo que dicen ciertos medios de comunicación, sino directamente de los candidatos. Y les doy un agradecimiento por habernos acompañado en esta campaña electoral que fue movida y que pudimos llevar toda la información posible. Hoy estoy en una entrevista bastante importante, bastante informativa, con un candidato a la presidencia, a la máxima magistratura del país, a la alta magistratura del país, que es Isaac Farchi, que es candidato a la presidencia por el Partido Azul. Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muy amable, gracias por la invitación. No, la verdad es que muchas gracias por darnos el tiempo. La verdad es que qué bonito poder cerrar esta campaña electoral entrevistándote. Isaac, siempre comenzamos con una pregunta básica. Que nos digas, ¿quién sos tú en tus palabras? Bueno, soy un guatemalteco muy orgulloso y lo he propagado por todo el mundo, lo orgulloso de ser chapín. Nací aquí crecí, aquí me eduqué. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, me fui al Tecnológico de Monterrey, donde me graduó de licenciado en Sistemas de Computación. Regreso a Guatemala y abrí mi primera industria. Yo tenía una industria de madera y plástico, inyectoras de plástico y carpinterías. Y pues todo el complejo familiar, teníamos también restaurantes, teníamos lavanderías y una industria panificadora que le entregábamos a varios restaurantes. Me caso con una chapincita, que estoy casado hasta el día de hoy con ella, 35 años de un matrimonio hermoso, somos mejores amigos, somos cómplices, somos alcahuetas el uno con el otro, es como se dice mi buddy, vamos, es mi best friend, con la que tengo 4 hijos, que bendito sea Dios, también nacieron aquí en Guatemala. Pero fíjate que en el año 2000 acababan de firmar la paz. Ajá. Y fue el año que yo creo que 2000-2001 que hubo un pico terrible en Guatemala de secuestros y robacarros y todo eso, porque había mucha gente del conflicto armado que quedó entrenada en esos chunches y pues nosotros fuimos víctimas de un atentado de secuestro con mi hija grande. Y eso, yo tengo la doble nacionalidad, soy guatemalteco e israelí. Eso nos hace movernos a Israel. En Israel, bendito sea Dios, me empieza a ir de maravilla. No solo pusimos un negocio propio, volvimos a replicar allá una cafetería y una panadería, sino que también a mí me contratan en el Instituto de Investigación Científica del hospital más grande del Mediterráneo, que le pertenece al gobierno de Israel. Y ahí empieza mi caminar por todo el mundo. Ahí me imagino que platicaremos de eso. Estuve en 9 países del mundo, viví 20 años en Israel, cuando en el 2019 decido regresar a Guatemala, ya el 2020 fijo aquí. Pero tenemos casa allá, obviamente, la mitad de mis hijos van y vienen, tengo nietos allá, nietos aquí, y pues esa es mi vida, una vida emocionante, una vida, bendito sea Dios, siempre de logros. Yo soy una persona que me pongo metas altas y las logro, y la muestra es que todo el mundo decía que el Partido Azul no iba a nacer y lo nacimos, siendo de nacimiento el segundo país más grande de Guatemala, el día que nacimos. Interesante, Isaac. Yo quería preguntarte, ¿cómo te interesas por la política? Porque no es tu primera participación. Habías participado en las elecciones anteriores y ya también habías sido diputado al Congreso de la República. Entonces, ¿dónde nace ese sentimiento de, bueno, yo quiero participar en política? Fíjate que exactamente en el TEC de Monterrey, a mí me tocó la generación de Bill Gates y Steve Jobs. Cuando el primer Windows, el TEC es la primera universidad donde la Apple, que era de Jobs, y las computadoras que, fíjate que aquel entonces se llamaban terminales tontas, porque lo que te llegaba era una pantalla y el teclado, y eso estaba conectado a un centro de cálculo que era el que hacía todo el pensamiento. En cambio, estos ya traían procesadores ahí adentro, y entonces era una maravilla, vamos. Y nosotros nos tocó en la campaña de Miguel de la Madrid en México.
Okay. Y yo ya estaba en 8º semestre de una carrera de 9. Me tocó, y ahí es donde aprendo a hacer campañas políticas. De hecho, gana Miguel de la Madrid. Cuando vengo a Guatemala, esta es mi colonia aquí atrás, entonces estaban pavimentando la Reforma finalmente, porque parecía la luna esto lleno de cráteres. Entonces yo le mando una nota a Álvaro Arzú en una tarjeta de mi fábrica que te conté que puse. Y le digo, muy buen trabajo, me gustaría colaborar con usted. Ni a la semana me llama una patojita. Mire cómo está, somos del Plan de Avanzada Nacional, no Partido de Avanzada Nacional. Y queremos invitarle a una sesión, solo que se tiene que venir a afiliar, me dice, porque estamos convirtiéndonos de comité cívico a partido. Y voy y me afilio, y esa patojita es mi esposa, que hoy wow. 35 años benditos estar con ella. Me invita al PAN a ser su secretario de análisis y logística a los 28 años. Luis Flores Asturias, que fue el vicepresidente, me llamó. Y pues así entro a la política de Guatemala. Luego me invita al FRG también a que les haga su campaña. Y haciéndole la campaña, el FRG tenía gente muy, muy buena también. Estaba Harris Whitpeck, estaba Arturo Soto, estaba el licenciado García Bravati, Gabriel Orellana. La mamá de Gabriel Orellana se enferma y me dice, Harris, no querés la diputación de él. Pero antes no existía que se vendieran diputaciones. Claro. Le digo, hablé obviamente en las consultas de caso, de primero con mi mujer y después con mis papás, porque Farchi solo hay uno en Guatemala, vamos, y una chorreada que haga uno, pues te pasas trayendo a todos. Y bueno, se decidió que era bueno que conociera los interiores del Congreso, así que entro como diputado por el FRG, y solo duré un año, porque al año me nombraron non grato, porque fíjate vos de que se puede hablar nombres libremente aquí. Por favor. Hubieron 3 leyes que yo entré por Guatemala. Acordate que a mí me contrata el FRG para hacer campaña. Y eso lo pueden corroborar varios del FRG, inclusive el presidente Portillo. Entonces, cuando entramos, existía en aquel entonces solo una frecuencia de teléfono que era Comcel, que era de la vieja Guatel. Que dicho sea de paso, todavía existe Guatel y todavía existe la frecuencia Comcel. Solo no la usan, estamos perdiendo pisto ahí el Estado de Guatemala. Saca el gobierno de Arzú 4 nuevas frecuencias a licitar para abaratar, porque si yo te llamaba te cobraban, si vos me llamabas también me cobraban, si te llamaba 2 segundos te cobraban todo el minuto, era un relajo. El día de que se va a meter la ley, llegan del partido y nos dicen sálganse del FRG. Y dicen es una victoria para el PAN. Y yo les digo, muchas disculpen, esta es una victoria para Guatemala. Claro. Y no me salí. Y por eso te pregunté si puedo decir nombres, y como es público, ustedes lo pueden corroborar. Suri Ríos es una de las que se salió y no firmó la ley. Primera llamada de atención porque me quedé ahí adentro y firmé. Yo acepté, voté para que la ley pasara. La segunda llamada de atención que me hicieron fue con la ley de electrificación. En aquellos entonces vivíamos de la energía que se producía de las hidroeléctricas y había una barcaza ensuciando el puerto de San José horrible porque estaba flotando en el mar. Y eso era lo que le daba luz solo a la mitad del país. No había suficiente luz para el país. Entonces sacamos la ley de electrificación donde productores privados pudieran generar electricidad y vendérsela a Linde, a la empresa eléctrica, que son los que la iban a transportar y a comercializar. Por ejemplo, los cañeros, que les sobra tanto bagazo y eso se quema y mueve turbinas y generan electricidad. Ahí va para afuera el FRG, la misma historia. Yo me quedé y voté a favor. Y después cuando vino lo del ISR, fue la tercera y la última. Yo me entero porque abro el periódico al día siguiente en mi casa para cuando voy a desayunar y dice Farchi nombrado non grato del FRG. Wow. Pero no me echaron. No me echaron, sino que solo me nombraron non grato. Entonces el que fue a renunciar al Congreso, porque yo no pertenecía al FRG, no estaba ni inscrito ni nada.
Yo fui a renunciar al Congreso como diputado del FRG y el motivo que no me echaron es porque ellos con eso ganaban asesores. Ustedes lo pueden corroborar porque todos son datos públicos. Yo no tuve un solo asesor, no tuve una sola secretaria, no hice un solo viaje, no fui a recoger el arma que en ese entonces daban. Yo ni siquiera almuerzo nos daban. Si había un día que era el día de, digamos, el presupuesto nacional, que eran muchas horas, ahí nos daban de almorzar. Pero yo normalmente me iba al Mercado Central hasta el día de hoy. Ayer mi cumpleaños lo celebré ahí en el Mercado Central con toda mi familia. Ahí está el TikTok si lo quieren ver. Perfecto. Entonces, me fui yo a renunciar y ahí perdieron un montón porque antes daban por bancada, no por diputado. Claro. Y entonces, pues ahí están las leyes, la historia es historia. Ok, interesantísimo. Isaac, ¿y por qué no buscaste regresar al Congreso de la República, sino que buscas la presidencia? Fíjate que sí me la ofreció en aquel entonces Álvaro Arzú y quiero contarte que me ofrecieron la presidencia 2 veces antes de esta que acepté en el 19. La primera vez mis hijos estaban muy chiquitos y no era momento de volver a mover familia de allá para acá. Aparte que habíamos llegado a un país de súper primer mundo que me sirvió mucho para el plan ABC que ahorita vamos a ver. Y no iba a venirme yo solo y dejar a mi mujer creciendo hijos solito. La segunda vez que otro partido me invita, mis hijos estaban en el ejército, mis 4 hijos hicieron ejército. Las 2 mujeres y los 2 hombres, 3 años es obligatorio y mujeres 2. No iba a venirme cuando estaban mis hijos en el ejército. Y la tercera llamada, pues ya estaban mis hijos, mis nenas ya casadas, los 2 hombrecitos, uno conmigo haciendo el negocio, tenemos un negocio ahorita muy fuerte de turismo médico, y el otro en sus propios negocios de fintech que también son familiares. Y vi que era el momento de venir a poner en práctica todo aquello que durante 20 años hice replicando modelos israelíes en países más pobres y más corruptos que Guatemala, como por ejemplo Guinea Ecuatorial, Nigeria, Ghana, Tailandia, países postcomunistas, Bulgaria, Letonia, y aquí en América estuve en Argentina, estuve en México, agricultura, salud, construimos varios hospitales. Inclusive en Tailandia me contrató un laboratorio en Jerusalén para hacer un experimento en el Hospital del Rey de Tailandia. Wow. O sea, yo de sistemas de salud conozco de punta a punta y cómo hacer que funcionen, porque imagínate cómo funcionaban en aquellos países, ¿verdad? Agricultura hicimos en países tan desérticos como Israel, replicando modelos. La inversión a la juventud que yo aprendí en Israel, en todos los países postcomunistas tenía muchos jóvenes y llevamos esos programas de capital semilla y capital de riesgo que traemos también en nuestro plan ABC para la juventud. Y en todos lados dicen la juventud es el futuro de los países. Eso es mentira. La juventud es el presente del país. El futuro son los niños. Pues la juventud ya están aquí. Y son los jóvenes, son los creativos, son los que tienen buenas ideas, son los que tienen la energía. Inclusive se pueden equivocar porque tienen el tiempo de volver a hacer otro proyecto y volverse. Y eso hay que impulsarlo en Guatemala. Es uno de los grandes motivos que se nos van nuestra gente, ¿verdad vos? Vamos a hablar de la falta de oportunidades en Guatemala. Y el recurso más grande que tiene un país es su gente. Y de la gente el recurso que más puede impulsar un país, el turbo de un país, son los jóvenes. Y tenemos que invertirle a los jóvenes. Perfecto, Isaac. Bueno, antes de pasar a hablar ya del Partido Azul y de tu candidatura actual, pues justamente vimos ahí de que condenaron a José Rubén Zamora, que era dueño de un medio que ya no existe, el periódico, ¿verdad? En ese sentido, pues, se te acusó a ti de esto de la alfombra mágica, de que había recibido a unas personas de Rusia. ¿Qué respondes a ese señalamiento? Bueno, empecemos cómo empieza todo. Ajá. Empieza precisamente en el Peladero con este disque periodista Chepe Zamora, ahora ya condenado. Y su periódico cerrado, donde le tiraban basura al que fuera y ahí que se limpiara. Claro. Y lo condenaron por eso, porque aceptaba coimas para sacar bolas y ensuciar gente.
Pero 2 diputados, que se quieren reelegir uno de ellos con el partido Voz, Orlando Blanco y Carlos Barreda, agarran esa nota por ser, y dicen que empiezan a fiscalizarle, dicen ellos, vamos. Cuando el presidente Yamatei hizo un viaje a Israel en el 2019, yo estaba ahí porque estaba casando a mi segunda hija, voy a hacer un break aquí. Sí. Del 17 empezamos el Tratado de Libre Comercio con Guatemala e Israel. Nos invitan a nosotros por el idioma que hablábamos a estar en las negociaciones. En el 18 llega el actual canciller Mario Búcaro, que está hoy de canciller, era el embajador de Guatemala en Israel. Él le dio un empuje a eso, pero impresionante. Y nosotros todo el tiempo lo acompañamos. Cuando llega el actual presidente Yamatei allá y trabaja, se da cuenta de la relación nuestra, mía y de mi esposa, con los ministros, con el gobierno, y nos invita a seguir empujando eso. Yo le dije, mira, yo me voy a Guatemala. Entonces me dijo, bueno, ayúdame desde Guatemala. Claro. Entonces, a mí habían 2 personas con las que más me llevaba de este gobierno, que son Tony Maluf y Pedro Grolo. Okay. Tony me dice, vení, de todas maneras es economía, trabaja en el Ministerio de Economía. Yo le dije, yo trabajo, no ando buscando, man. O sea, a mí lo que se me está pidiendo es que ayude. Entonces me mandan a la Pronacom, y cuando viene mi nombramiento, no decía ad honorem como yo pedí. Y eso lo pueden corroborar porque es dato. En Guatenóminas pongan Isaac Farchi Sultán y vean si yo no gané un solo sueldo, una sola comisión, una sola dieta. Eso es corroborable y es público. Entonces les devuelvo el nombramiento hasta que regresa, que dice que me nombran ad honorem. Como estaba en Pronacom, fue la excusa de Carlos Barreda y de Orlando Blanco y la bancada en ese entonces de la UNE de poderme citar al Congreso. Y ahí me agarran con la situación de unos rusos. Llegó de primero Tony Maluf y les dije, miren, Isaac ni estaba en el país porque yo me operé la espalda. Claro. Entonces yo vine como hasta marzo. Lo que sí que en febrero me invitan a una cena, porque parece que venían un par de gente judíos para hacer, yo no sé si has oído el término Shabbat. Sí, sí. Para hacer la cena de Shabbat nos invitaron porque habían un par de paisanos. Y a eso fuimos, a hacer la ceremonia de Shabbat aquí en un hotel, aquí al lado de ustedes. Y entonces nunca vi rusos, vi a uno que no sé si es cónsul o el embajador ruso que estaba ahí. Habían unas personas de Tajascán o un país de esos y varias personas que hablaban en inglés, no oí ruso para serte sincero. De hecho, cuando salen las fotos en el periódico, traté de reconocer, aunque sea uno, y no conocía absolutamente a nadie. Pero Carlos Barreda, del partido Voz, y Orlando Blanco, que se está reeligiendo por el partido Voz, muy inteligentes, porque jalaron a Villacorta, que tiene tanto empuje con pero desgraciadamente, y lo tengo que decir como lo siento, lo están usando. Porque un tipo como Villacorta, volver a empujar a que entre esta clase de gente al gobierno que nos ha hecho tanto daño, realmente pues no iba ahí. O sea, Villacorta da para mejores partidos o inclusive para hacer su propio partido. Sí. Y no tener que ir, y yo les llamo a ellos, lo saben, ya me mandaron a amenazar, no me importa, recibido. Les digo sopilotes, les digo tacuacines. Me empiezan a dar penca con lo que salí en el peladero. Y después inventan que en Palo Po hubo una alfombra rusa. Y es el peladero el que sale ahí, que lo llevó no sé qué, y ponen así, ¿cómo se dice? Guión, Farchi guión, fíjate vos. Y ahí me agarran estos 2 sopilotones y me empiezan a dar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La semana pasada, Curro Chiche sacó una nota que dice, después de 1 año y medio del caso de la alfombra rusa, los diputados que dicen que fiscalía no han presentado pruebas. Wow. No existen. Era un chisme del que está en el bote. 8 veces fui a la fiscalía a entregarme. Señores, me están acusando. Bueno, para todo esto,
porque empezaron el judío por aquí, el judío por allá, Barreda y Blanco. Los acusé en 8 países que tienen esta cuestión de la xenofobia y eso, ojalá y viajen ahí. La cosa es de que también se metió con mi familia. Ahí ya cruzó una línea roja para mí. Definitivamente. Se metió con mi ritual porque dijo, él no fue a repartir el pan de Shabbat, fue a repartir la coima. O sea, se está metiendo con mi religión y mis creencias. Y entonces por eso yo actúo también. Renuncio a la Pronacom para quitarles el derecho de estarme llamando y los reto a que presenten las pruebas al MP y me empiezo a presentar yo al MP. La fiscal, que era una mujer aquel entonces, me dice, Lica, dame el favor, yo sé que ustedes no acostumbran a hacer estas cosas. Deme su teléfono. Yo sé que a ustedes no les gusta porque después todo el mundo los llama. Claro. Si viene algo, yo lo llamo, me dice, pero ya no esté viniendo porque por gusto está viniendo, no han presentado nada. Interesante. Y entonces le dejé mi teléfono y sigo esperando la llamada. Curruchicha la semana pasada, nada. Mientras tanto, don Carlitos Barreda y Orlando Blanco, que va para diputado de Voz y que agarran a un buen candidato como Villacorta de pantalla para volverse a colar y volver a tener inmunidad, no han presentado nada. Sí. Entonces, el caso de la alfombra rusa y la carabina de Ambrosia fue eso, una alfombra voladora, es un cuento de Aladdin, claro, que el que se lo inventó está en el bote y los otros 2 fuera de la UNE, viendo cómo se esconden detrás de alguien para volver a entrar y seguir haciendo daño. No, pero es bueno aclararlo, Isaac, Pero para yo que le salgamos de agradezco. toda duda y que venga directamente de usted. Entonces, nos vamos a ir a corte, Isaac, y regresamos para hablar del ABC y que nos explique ahí cuál es el ABC y el plan de gobierno del Partido Azul. Y sabe que también vamos a poner aquí su TikTok, para que vayan a ver el TikTok ahí de que fue a comer al Mercado Central, y en lo que le dan follow, nosotros nos vamos a corte y regresamos aquí al banquillo en Más TV. Y regresamos aquí al banquillo en una entrevista que está siendo súper informativa con el candidato a la presidencia por el Partido Azul, Isaac Farchi. Nos está contando ahí parte de su vida, cómo se interesó por la política, su paso por el Congreso. Y también estamos saliendo de dudas de lo que se habla en redes sociales. Isaac, ¿te parece si salimos de una duda más? En redes pues se dice de que en algún momento apoyaste a Alejandro Yamatei. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, número 1, te quiero agradecer el espacio de Más TV porque, como lo acabas de decir, aquí sí puedo sacar la información que en otros medios de comunicación le piden a uno no tocar. Esta es una verdadera libertad de prensa y se los agradezco de verdad. A usted, gracias. En la segunda vuelta del 2019 teníamos una realidad. Sandra Torres había ganado 52 diputados. Y todo el mundo sabíamos que tenía la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que todo lo que era la parte del judicial, ella lo tenía. 52 diputados en el legislativo. ¿Qué le faltaba para tener el poder total del país? El ejecutivo. Claro. Entonces, yo como político, y se los digo a los políticos todo el tiempo, los políticos no nos podemos quedar callados porque a nosotros nos oyen y nos siguen cientos de miles de personas. Entonces, el que se queda callado no es buen político, es hipócrita. Okay. Entonces, traté de hablar con Sandra. Nunca me atendió. Y hace poco, hace como unos meses, se lo conté y me dijo, sí, hombre, es que tenía unas roscas, pero ya no existen, ya todos están fuera del partido. Pero Yamatei sí me recibió. Y me presentó su plan de gobierno. Me presentó gente como, por ejemplo, ya te dije, un Tony Maluf, que es economista de las mejores universidades del mundo, un Pedro Brolo, que es de una talla, mira, fue en un momento el canciller más joven del mundo y dio la talla, o sea, nunca desentonó. Entonces, decido apoyar a Yamatei para balancear las fuerzas en Guatemala. No le podíamos entregar los 3 poderes a una sola, y ahí sí que no un solo partido, a una sola persona. Y ese es el motivo que apoyo a Yamatei. Ni me dio ministerios, ni me dio trabajo. Ya conté que lo de la Pronacom fue ad honorem. Y lo que no acabamos de decir en la parte anterior, que el 22 de septiembre del año 2022, el año pasado, ya se firmó el Tratado Guatemala-Israel.
4,000 artículos chapines pueden entrar a Israel sin impuesto y 5,000 empleados con visas revolventes y nada de eso se ha hecho todavía. Pero a mí, yo apoyo a Yamatei con esa única intención, que no se concentre todo el poder de un país en una sola persona. Definitivamente. No, excelente respuesta ahí para las personas que se lo preguntan en redes sociales. Definitivamente, ahí comparten el clip para que salgan de dudas. ¿Y te parece si pasamos al ABC? Porque me parece algo muy interesante, Isaac, y algo que decías en el segmento anterior es que los jóvenes son el presente, pero los niños son el futuro. Y cuando hablamos de los niños tenemos que hablar de nutrición y de desnutrición también. Y de educación. Y de educación, justamente. Sí. Justamente aquí está el plan de gobierno del Partido Azul, el ABC, lo vamos a poner ahí en redes para que lo puedan ver de todos modos. Y quisiera comenzar con la alimentación. ¿Qué nos puedes decir acerca de la desnutrición, Isaac? Ok, vamos a ver que es bien sencillito, ABC. ¿Puedo dar una historia de un segundo? Claro que sí, por favor. Gracias. ¿Qué es una de las cosas que me encantó cuando llegó a Israel? Que me di cuenta cómo un gobierno atiende a sus ciudadanos. Yo fui un gran beneficiado de un gobierno que mis hijos, los 4, entraron a escuelas públicas de la mejor, de donde salen premios Nobel, de donde salen científicos que se roban otros países para llevárselos ahí. No hay laboratorio en Harvard que no abra la puerta y no hay ahí un israelí metido. La mejor salud del mundo, la mejor seguridad del mundo. Ya les dije, tengo 2 hijas mujeres, caminan a las 2, 3 de la mañana en las calles sin ningún problema. Acceso a los empleos, acceso a que te apoye el gobierno a esos muchachos para hacer. Entonces fui un gran beneficiado de crecer una familia sin hablar el idioma, porque me di cuenta lo que el gobierno tiene que hacer para sus ciudadanos. Y eso está aquí plasmado en el ABC. ¿Qué es lo que me dio a mí el gobierno? Me dio un bienestar social que me quita esa carga económica de encima de tener lo que hacer yo porque el gobierno lo hace mal. Hoy en Guatemala no recibimos nada del gobierno y todo nos cuesta dinero y hay gente que se está muriendo de desnutrición, hay gente que está muriendo hasta de diarrea, se mueren porque no tienen para poderle tapar un niño. Pero la A, B es bienestar social, C es corrupción. La A es lo más básico de un ser humano, que es su alimentación. Entonces, lo ponemos como punto A y como se dan cuenta, en cada uno de ellos van involucrados varios ministerios. Tenemos la agricultura, tenemos la canasta básica, tenemos la seguridad alimentaria, tenemos la desnutrición, los trabajos no tradicionales. ¿En qué se vuelve un trabajo? En un salario. ¿Y el salario en qué se vuelve? En comida. ¿Por qué no tradicionales? Porque la gente dice en el campo, por ejemplo, que tiene trabajo, porque cuando llega el tiempo de pepenar café, pues ahí los contratan. Y de ahí se esperan hasta la próxima cosecha. Eso para nosotros son trabajos temporales. No es un trabajo de que uno cada mes va a recibir un ingreso. Claro. Y que puede entonces planear ahora sí, vivienda ahora sí, meterse a un proyecto, ayudar a sus hijos, meterlos a estudios, etc. Entonces, lo primero de nosotros es asegurarle la alimentación a la gente. La B es bienestar social. En el bienestar social es subirle la calidad de vida al guatemalteco con lo que es obligación del gobierno darle. Y que yo ya yo ya estuve en el otro lado de la historia. Salud. Hoy en día, el sistema de salud de Guatemala nos alfabetiza. Nos enseña a leer, nos enseña a escribir, nos enseña a sumar, pero no nos prepara, no nos educa, no nos dirige hacia lo que está del mundo. De hecho, creo que la última vez que se revisó, nosotros todavía tenemos ese sistema arcaico de hace 200 años que lo que creamos son empleados. ¿Qué era lo que necesitaban, digamos, en la época de la explosión industrial? Que el empleado supiera leer y escribir y hacer números para seguir órdenes. Claro. Y nosotros seguimos con ese sistema. No educamos a nuestros hijos, los estamos formando para que sean empleados. Hay que cambiar eso y yo lo sé hacer. Después tenemos salud. Salud, aquí no puede entrar un niño caminando a un hospital y salir acostado. Sí. O que la mamá salga corriendo a una farmacia a traer la medicina porque en el hospital no hay. Es una de las cosas que más expertos soy. Es una de las cosas que le vamos a tener que entrar, tanto educación como salud, a la cuestión de los sindicatos,
Yo sé que va a temblar en el país, yo sé que va a haber turbulencia, pero si tenemos el apoyo de la gente, si somos electos popularmente, y por eso vamos a hablar después del voto nulo, entonces la gente va a darle ese soporte que el gobierno necesita para arrancar ese pulpo. Yo le digo pulpo de la corrupción porque hemos detectado 8 brazos que tiene esta corrupción, el narcotráfico, lero, ya lo vamos a hablar. Seguridad, que es la base de uno de los flagelos, después del hambre, el segundo flagelo peor de Guatemala, es la seguridad. Y en el hambre incluyo la falta de empleo, todo eso, ¿verdad? Entonces, seguridad, desarrollo urbano y rural. Mira, yo le he dado la vuelta al país 63 veces desde el 2020, inclusive en pandemia, para crear el partido. Conozco los 340 municipios y más de 2,000 comunidades. Es increíble, cabeceras municipales, que lo que tienen, digamos, asfaltado es la calle principal. Te metes y ahí ya no hubo desarrollo. Y esas son cabeceras. Métete a las comunidades. Claro. Ni pensar en agua, ni pensar que llegue un bus a una de esas aldeas. O sea, necesitamos para el bienestar social de las personas que haya desarrollo urbano y rural. Ejemplo, si la escuela queda en una aldea cercana o en la cabecera, ¿cómo llegan esos niños al colegio? Si no entran ni siquiera a un bus o un camión, porque simplemente no. Necesitamos el desarrollo urbano y rural. Necesitamos la dignificación salarial, porque hoy en día hay gente que aunque sea acepta 60 quetzales al día de pago, está muy por debajo de lo que es el salario mínimo del país, con tal de llevar algo a la casa. Y tenemos que dignificarlo y no dejar que esos abusivos empresarios se aprovechen de la nobleza y del hambre, porque se están aprovechando de alguien hambriento, que saben que les va a aceptar. Programas económicos de capital semilla precisamente para la juventud y la atención al migrante. En el migrante tenemos no solo la desgracia que se fueron, pero tenemos varias bendiciones. Nos dan una oxigenación al país. Ya quisieran todos los países del mundo que les pasara lo que le pasa a Guatemala. 18,000 millones de dólares nos entran gratis con el esfuerzo de esas personas que hasta se mueren todos los días por llegar a ese sueño. ¿Por qué? Pero no es un sueño, es una necesidad, porque aquí no lo consiguieron. Perdimos lo más valioso de un país, que es su recurso humano. Pero ese regalo que nos hacen con esas remesas es impresionante. ¿Qué dieran los demás países del mundo tener ese regalo que tenemos nosotros? Pero cuando los retornan, ahí viene de regreso nuestra riqueza y viene educada. ¿Cuántos de ellos hablan inglés? Existe, por ejemplo, te pongo ejemplos, la policía de turismo. Muchos de ellos los podríamos tener en la Antigua, en Tikal, en todos esos lugares turistas. Cuando traigamos a toda esta inversión, nosotros deberíamos de recibir a los migrantes con bolsas de trabajo y preguntarles qué hiciste donde estuviste, porque ya no solo es Estados Unidos, ya hay migración a México, a Europa, etcétera, porque todos vienen ya con alguna especialidad, y poderles dar bolsas de trabajo. Los podemos certificar en el INTECAP de lo que ellos traigan, para que donde ellos lleguen a pedir trabajo puedan enseñar su certificación. Esa es la B de bienestar social. Y la C, corrupción. La corrupción es un síntoma de que algo está mal. Y lo que está mal son las personas. Existen corruptos que causan la corrupción. Mientras más, y eso es lo que quiero decirles a nuestros estimados auditorio, mientras más improvisan los gobiernos, más necesitan meter la corrupción. ¿Por qué? Porque tienen deudas políticas con los que los hacen llegar. El Partido Azul es el único partido que no vendió ni un solo puesto, que no llevamos ni un solo diputado que está actualmente en el Congreso a reelección,
No llevamos a ni un solo alcalde que está actualmente en sus alcaldías y no tenemos deuda política con nadie. A nosotros no nos financia absolutamente nadie. Y entonces el ataque a la corrupción, combate a la impunidad, mucha gente habla de la impunidad pero no sabe qué quiere decir. Combate al abuso de poder. Te voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce al famoso Tres Quiebres de Ipala. Correcto. Lo primero que hizo fue botar el mercado. Y lo hizo en un campo deportivo de la municipalidad, del municipio, y vendió los puestos allá. Resulta que donde estaba el mercado enfrente tiene él unas casas, entonces lo hizo parque. Y botó, oigan bien, una iglesia de 200 años de edad sin permiso porque él se creía el dueño del municipio. Wow. Perdimos un tesoro nacional. Yo tengo el video ahorita, al final te lo enseño. Sí, y va para diputado. Va para diputado. Va para diputado. Ese abuso de poder lo hemos vuelto a vivir en todo el país. Lo hemos vuelto, donde yo llego, digamos, a un mercado a dar el trifoliar. Claro. Las señas con vergüenza no lo reciben. Ay, déjenmelo ahí, yo lo voy a leer. Pero ¿qué pasa? Es que fíjese que ahí están los de la policía municipal de tal municipio y si no me van a quitar mi puesto porque nos tienen amenazados. Pero mira, la primera vez que me lo dijeron pensé que era solo ahí. Pero ya se repitió en absolutamente todo el país y ahí es donde dije, bendito Dios, el Partido Azul, se nos ocurrió las reglas tan estrictas y por eso decían, estos no nacen. Si no llevan diputados, si no llegan alcaldes, ¿cómo piensan nacer? Nacimos. Y nacimos siendo el segundo partido más fuerte de Guatemala. Pero se empezó a volver una situación en todo el país que te das cuenta que esta gente, cuando uno los elige, creen que les regalamos el municipio. Y lo que estamos haciendo es dándoles trabajo para que trabajen con nosotros. Yo de candidato presidencial, ¿qué les estoy pidiendo a los guatemaltecos? Denme trabajo. Claro. Déjenme hacer lo que yo sé hacer. Fortalecimiento del sistema judicial. Nos faltan muchos jueces y juzgados. Te pongo un ejemplo, fintech. Si ahorita hay una situación con un problema de Bitcoin, ¿quién lo va a juzgar en Guatemala? No, por poner un ejemplo. Sí, no está legislado. Ministerio Público hay que fortalecerlo y la protección al medio ambiente porque todo el medio ambiente es parte de los business, de las tranzas que hacen precisamente los diputados y los alcaldes. Hoy en la sierra se oyen, no hay que ser mago. Estás parado y se oyen, están volando los árboles, pasan los camiones por los municipios y todos llevan papelería como que tuvieron permiso, etcétera, etcétera. Y Guatemala, lo que antes uno volaba y parecía un brócoli de tanto árbol, ahorita está pelón. Eso es una barbaridad, es abuso de poder y nos están destruyendo el medio ambiente, uno de los países más lindos del mundo, y te lo dice alguien que conoce los 5 continentes. No, 4, no he ido a Australia todavía. No, perfecto, Isaac. La verdad es que miramos ahí un plan de gobierno bastante estructurado y que abarca todo. A mí me gustaría hacerte... Y fíjate que se logra en 4 años. ¿Se logra en 4 años? Esto se logra en 4 años. Ok, a mí me gustaría hacerte... Bueno, mira, aquí nos escucha de todo, nos escuchan agricultores, nos escuchan trabajadores de call center. Me gustaría que le hablaras concisamente a cada uno y decirles, yo voy a hacer esto por ustedes, pero nos queda poco tiempo, así que yo pienso que mejor nos vamos a corte y regresamos con esta dinámica. ¿Te parece? Me parece. Antes de que nos vayamos a corte, Isaac, tú que conoces ahí 4 continentes, cuando querés un break, querés estar en un momento tranquilo, ¿a dónde te gusta viajar? Tanto en Guatemala como fuera de Guatemala. ¿Qué lugar te trae paz? De fuera de Guatemala me venía a Guatemala. Y aquí en Guatemala me gusta mucho Petén. Petén. Me encanta Petén. Un lugar precioso. Yo no entiendo, y todos los que yo traigo de afuera, amigos que vienen de todo el mundo, me dicen, Isaac, ¿por qué no han explotado su país? Este es como que el secreto mejor guardado del mundo, ¿va? Claro. ¿Y qué le digo yo? Es que nuestros gobiernos no sirven, no les puedo decir. O sea, la ropa sucia se lava en casa, ¿va? Sí. Y les digo algo así como, mira, es que así lo queremos mantener. ¿Y qué les digo? Sí. Si el país fuese una bomba turística, es hermoso,
Pero he disfrutado mucho de todo el mundo, para serte bien sincero. A mí me gusta mucho la historia y donde llego tiendo a ver la historia y así escojo los países. Perfecto. Por historia, toda Europa la conozco, la mitad de Asia, toda América la conozco. África conocí toda la parte que da hacia el Océano Atlántico, ¿verdad? Guinea, Camerún, Ghana, Nigeria. Y pues la parte de arriba, que es Egipto, pues también es África, ¿verdad? Definitivamente. Isaac, ya conocemos de que sabes conocer los 340 municipios de Guatemala. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué música pones cuando te toca ir a un municipio lejano? ¿Qué música te gusta escuchar? Queen. Queen. Buenísimo. Yo nací en esa época de Queen, de Carlos Santana, de Pink Floyd. Lo sigo oyendo hasta el día de hoy. Y te voy a contar algo que te va a dar envidia. Yo fui a 2 conciertos de Queen. ¡Wow! Uno en Monterrey y uno en Puebla. No, sí me dio envidia. ¿Y cuál es tu canción favorita de Queen? La verdad que me gusta. Hasta el día de hoy tengo todos los acetatos bien guardaditos, no porque yo sea muy cuidadoso, mi mujer es la cuidadosa. Ok. Pero toda su música me gusta. Miren, ahora que salió la película me la disfruté. Muy buena película. Y yo después de que la había visto, yo llevé a mis hijos. Y después mis hijos quisieron llevar a sus amigos y yo me fui con ellos. Porque mis hijos me invitan a todo a mí. O sea, soy parte del grupo, como ellos dicen. Qué buenísimo. Y hablando del cine, ¿cuál es tu película favorita? Depende de la época, ¿verdad vos? Pero una así que te guste ver constantemente, así como esta de Queen. Esa de Queen la vi como película, pero me gustó una serie que se llama La Catedral de la Mar, que está dando Netflix, porque cuenta un poquito la historia de lo que es Barcelona. Yo cuando leo libros de historia, eso es lo que a mí me gusta, y la Biblia obviamente, que también es historia al final. Correcto. Pero La Catedral de la Mar en Netflix, muy, muy buena serie, y esa es, digamos, la última que vi. ¿Un libro que te gustaría recomendarle a la audiencia? Fíjate que leí uno que tiene mucho que ver con la historia de mi papá. Mi papá es sobreviviente del Holocausto. A él le mataron su papá en sus piernas. Y de niño lo llevan ya a Israel, la agencia judía. Y él nos contaba una historia de cómo subieron a todos los niños al tren, y la puerta donde él iba se rompió y él y varios niños se cayeron. Hay un libro que se llama La Cadenita, que trae una cadena con una estrella de David. Y si lo lees, es la historia que mi papá nos contaba a nosotros. Y yo no sé si que le escribió o la narró era de los niños que iba con mi papá de repente, fíjate vos, porque esa es la última. Y si te das cuenta, otra vez es un libro de historia, ¿verdad? Pero es muy interesante leerla. La narrativa que tiene te pica. Bueno, yo duermo solo 4 horas al día, y ahora pues obviamente no tengo tanto tiempo, pero ese libro pues me lo fumé en 3 días, veamos. Perfecto, ¿no? La recomendación está buenísima, tanto de película, de música y de libro. Así que en lo que usted busca ahí los libros, la música, y nos vamos ahí con una canción de Queen, I Want to Break Free, por ejemplo. En lo que usted escucha esa canción, nosotros nos vamos a corte y regresamos aquí al banquillo en Más TV. Y regresamos aquí al banquillo. Estamos leyendo el ABC de Isaac Farchi y del Partido Azul, el plan de gobierno, que vamos a dejar ahí también una foto para que ustedes lo conozcan a fondo. Isaac, nos fuimos ahí con una pequeña dinámica. Yo quisiera, mira, aquí nos escuchan agricultores, nos escuchan trabajadores, nos escuchan policías, de todo nos escucha. Y para los agricultores, justamente, ¿qué le podrías decir directamente al agricultor que hoy tiene miedo de esta sequía que está viendo, que no sabe qué va a pasar en el futuro, que está pensando en migrar, por ejemplo? ¿Qué les dices a ellos? Bueno, desgraciadamente al agricultor lo abandonó el MAGA. El MAGA ya no existe. Ese ministerio se volvió compragranos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el alpisto, ahí es donde, como dicen, donde hay obra, hay sobra, ahí es donde sobra. Entonces abandonamos al agricultor, abandonamos al ganadero, etc. Yo traigo un programa que nace en Israel que se llama Maquila Agrícola y que ya he replicado en países africanos y en 2 europeos. ¿De qué se trata la Maquila Agrícola? Te quiero contar que existe en el Congreso una ley que se llama de competitividad. Tiene 8 años de estar en el Congreso. Por eso yo veo a todos los candidatos, dicen, vamos, vamos. ¿Y por qué sus bancadas no la han sacado?
Eso rompe monopolios. Sí. Entonces te voy a explicar qué es una maquila agrícola así rapidito, en caricaturas. La semilla que metemos ya está vendida. Ok. Pero no podemos nosotros venderle a países con insecticidas que ellos no aceptan porque dan cáncer. Claro. Abonar con abonos que no hacen más productiva la tierra, y muchos de esos ya no tienen, porque ya sabes que el mundo evolucionó a lo más ecológico, a lo menos tóxico y todo eso. No nos van a comprar nuestros productos con lo que estamos fertilizando y fumigando hoy en día para proteger a monopolios. Y existe la ley y no la sacan los diputados. Y todos esos partidos que llevan a ese montón de diputados no la van a seguir sacando porque les pagan para que la mantengan dormida. Pero yo la necesito para hacer mi programa de gobierno, por lo cual mi bancada, dentro de las 37 leyes que tenemos de plan de legislativo de mi partido, está sacar, desempolvar esa ley de competitividad. Y por eso te decía hace un rato que va a haber temblor y que va a haber turbulencia. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Pero necesitamos tener entonces esos operadores, esos gestores, que vayamos a hacer esas ventas, como por ejemplo, y eso que tenemos tratados como con 26 países, como por ejemplo Israel, que ya hicimos trato con ellos, que podemos meter producto ahí, sí, solo sí cumplimos con lo que nos piden, así de fácil. Entonces al agricultor, que hoy en día, rapidito, abajo, el maíz que vemos en 4 meses están cosechando, pero allá arriba en Huehuetenango son 7 y 8 meses y no ha acabado de crecer. Esta gente no cosecha hasta el 7º, 8º mes. ¿Por qué están sembrando maíz? Si les podemos aconsejar que sembrar en sus tierras, que sean más productivos, que ganen más plata, y con la plata que ganen, que compren maíz. Claro. Irlos juntando para poder cumplir con las cuotas de la maquila agrícola. El primer gran comprador de la maquila agrícola es el mismo gobierno. Hay que darle de comer al ejército, hay que darle de comer a los hospitales, hay que darle de comer a la policía. O sea, el mismo gobierno les compra su producto a ellos y traemos este plan que yo traigo. Eso es en cuanto a agricultura. ¿Me preguntaste también de...? Sí, no, la verdad es que te iba a preguntar también de canasta básica. Te cuento, así a grandes rasgos. Yo, al igual que tú, soy papá. Y a veces hasta me da miedo ir al supermercado a fin de mes porque siento que ya no alcanza. ¿Qué vas a hacer con la canasta básica? Ok, hay que entender qué es la canasta básica, ¿verdad vos? La canasta básica es una lista que se hizo, lo hicieron personas expertos, nutricionistas, doctores, etcétera, que le dan al ser humano las energías y proteínas necesarias al día para tener una buena vida y sobrevivir bien, digamos así. El problema es que parte de la canasta básica, que es arroz, frijol, maíz, huevos, queso, no lo producimos nosotros. Somos, según el Popol Vuh, los hombres de maíz, 60% del maíz logramos producir, el otro 40% viene de afuera. Y si sube el diésel, sí. Y si sube el flete, dicen está carísima la canasta básica. Por supuesto, si dependemos de otros, no de nosotros. Por eso ves aquí seguridad alimentaria. El frijolito negro que nos comimos. Yo soy uno de esos frijoleros que el diputado dice, esos frijoleros, ahí me incluyó a mí. El frijol viene de Nicaragua, señores. No producimos suficientes. Compramos frijol negro, es el colmo. No digamos leche, tomamos leche tica. No tenemos leche en Guatemala. Entonces la canasta básica se va a mantener alta. Y vos hablaste del súper. Si tú al entrar al súper, 1 litro de leche te va a costar 12 y 15 quetzales, depende que si es de lactosa. Cuando aquí en Guatemala los lecheros están dispuestos a venderla a 3 y 4 con tal que se las compren. Ahora, las vacas en Guatemala dan de 9 a 11 litros. Una vaca israelí da 30 litros, pero no dejan entrar la genética. Aquí está, vamos a cambiar esas leyes. Necesitamos 4 vacas de aquí para hacer lo que hace una vaca suiza, una vaca francesa, una vaca israelí. Pero no, la genética solo la vende un señor. No, interesante. Bueno. Bueno, la verdad es que... Entonces, para bajar la canasta básica, necesitamos ser nosotros los productores de nuestra propia comida. Claro. Y a eso es parte de la maquila agrícola que nos va a dar la seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria?
que si explota el mundo y Guatemala quedó viva, somos autosuficientes para seguir vivos y alimentándonos nosotros solitos. Perfecto, Isaac. Seguridad es otro tema que como nos preguntan porque vivimos en una época de extorsiones. La verdad, lastimosamente así es. ¿Qué vas a hacer con la seguridad? Ok, de seguridad hay que entender. Claro. No es lo mismo atrapar a una banda de narcotraficantes que una banda de robacarros. Una banda de extorsionistas que una banda de secuestradores. Son diferentes maneras de operar, de atraparlos. Lo primero que voy a hacer es declararlos terroristas. ¿Por qué? Porque aterrorizan al país. Y entonces, en el grado de terroristas, nosotros podemos actuar para defender a nuestra ciudadanía. Vamos a dignificar al policía. Vamos a empezar. Número uno, limpiar la policía. Hay una costra de corruptos ahí asquerosa. Hasta para entrar a la escuela de policía les cobran y eso no se puede. Para subir de rango a un policía, también tienen que pagar su subida de rango. Ya basta, hombre. Así que esa costra de la policía se va a ir para dejar a esos buenos policías que sí tienen la vocación, igual como esos buenos maestros que sí tienen la vocación y esos buenos doctores y enfermeras que sí tienen la vocación. Entonces, voy a irme a un ejemplo rápido. Lo más complicado de todo lo que hablaste ahorita es la extorsión. La extorsión, ¿cómo funciona? 80% sale de las cárceles, otro 20% afuera. Pero lo que tienen es un grupo cabecilla. De ahí se van a subgrupos que son regionales. Y estos subgrupos regionales otra vez se subdividen en clicas. Y a la clica tiene su Boy Scout. O sea, el muchachito en bicicleta que va a la floristería a traer el teléfono. Bueno, si yo atrapo una clica, es como que le corte la cola a una lagartija. En cuestión de 3, 4 días le vuelve a salir. O sea, ellos mismos se encargan de volver a cubrir el área. Si yo quito a un regional, todos los demás regionales o los dueños de esta banda, las cabecillas de estas bandas están en la cárcel o afuera, vuelven a llenar la región y las clicas siguen vivas. Entonces, esta clase de estructuras criminales, hay que tener policías especializados, profesionalizados, equipados y con todo el soporte de un cuartel de guerra o cuartos de operación para caerles en cuestión de 2 o 3 días, porque o los atrapamos a todos, y hay bandas de 60 hasta 250 personas, o es como cortarle la cola a una lagartija. Eso es diferente que por lo menos de cómo opera una banda de narcotraficante o una banda de robacarros. Las más sencillas son los asaltantes, los robacarros. Vamos a tener policías especializados y equipados y entrenados y con el soporte de operación en cada una de las ramas de la delincuencia, porque la delincuencia no es de que hoy un asaltacarros se le ocurrió, no, ahora voy a ser secuestrador, no funciona así. Definitivamente, Isaac. Muchas gracias. Tenemos que ir aterrizando porque el tiempo nos apremia. ¿Dónde pueden ver las propuestas las personas que nos están viendo completas? Muchísimas gracias. Tenemos las páginas del Partido Azul, tanto en Facebook como en TikTok. Espero que las podamos poner aquí abajo. Van a aparecer acá abajo. También pueden entrar a mi página. Yo no soy muy activo, pero pues ahí hay muchas cosas que pueden ver de nosotros. Y también los invito a que vengan a la sede, que conozcan cómo es un partido por adentro, un partido limpio, un partido donde se van a sentir bien de estar adentro porque es gente como usted. No hay sopilotes, no hay tacuacines, no se va a sentir raro de estar con gente ahí incómodos. Octava calle, 2-29, zona 1, los esperamos con champurrada y café, que es lo que nos alcanza porque no tenemos pistas. La gente, vamos caminando y nos dicen, Nick, una gorra, una camiseta. Lo que les podemos dar es un papelito y un abrazo. Pero bienvenidos a la sede, ahí les explicamos de todo y de todas maneras entren a nuestras páginas, pues que eso sí desde un teléfono lo podemos hacer. Perfecto. Isaac, nos vamos con una pequeña dinámica muy rápida. Te voy a dar un par de nombres, instituciones o personas y nos dices lo primero que se te venga a la mente. Vamos primero con Alejandro Yamatei. Deficiente. Ya sabes que en los países de primer mundo es satisfactorio, mediocre o deficiente. Alejandro Yamatei, deficiente. Ok, vamos con Congreso de la República. Desastroso. Tribunal Supremo Electoral. Corrupto. Ministerio Público. Deficiente. Le falta muchísimo y aquí está, lo vamos a apoyar. Vamos con Partido Azul. La única opción
hoy en día, y que la juventud, más del 40% de nuestro partido es joven, lo vio y se vino y encontró el lugar que andaba buscando para meterse precisamente a hacer política y Estado. Somos los únicos en toda Guatemala que tenemos experiencia de gobernar, no andamos improvisando. Tal vez seamos los que menos bien hablan, los que menos efusivo hablamos, pero lo sabemos hacer, a tal grado que nos han copiado los demás candidatos. Yo digo, digamos esto en la maquila agrícola, ¿sí? Yo lo dije, a los 4 días andaban 2, 3 candidatos, la maquila agrícola, yo como quería que algunos le dijeran, vos candidato, ¿sí? ¿Qué es eso? Vos explicanos. No iba a poder. No iba a poder. Isaac, Paul Brier. Paul Brier, un hombre entusiasta que armó un equipazo. Ajá. Con lo que necesita nuestra ciudad de Guatemala, que después de 38 años no nos han resuelto. Okay. O sea, está muy linda nuestra ciudad, gracias a Dios, y le encanta a todo el mundo. Pero ¿qué teníamos aquí de desarrollo urbano y rural y humano? No hay. Okay. Todavía hay zonas en Guatemala a 1 kilómetro del Parque Central que tienen que comprar pipa de agua. Todavía hay mercados en Guatemala que sirven comida y lavan los platos en un canasto con agua chuca. En una palabra, Isaac Farchi. Un hombre con experiencia que ama Guatemala, que estuvo dispuesto a dejar a un país de primer mundo, que estuvo dispuesto a dejar sus negocios para esta oportunidad que me da. Y ahora puedo hablar del Isaac espiritual. Yo creo mucho en Dios. Okay. Y al final entendí por qué me estaba yendo tan bien y bonito en Israel. Por qué me salían esas oportunidades de ir a este país y a otro país y a otro país. Y siento como aquel estudiante que salió de la universidad y tuvo la oportunidad de irse a estudiar cirugía de corazón y regresa a los 6, 8 años a Guatemala ya especializado en lo que él quiere hacer. Cuando entra la llamada y me invitan a ser candidato y me volteo a ver atrás, me di cuenta que yo lo que había hecho estos 20 años era prepararme para gobernar y darme cuenta cuánto improvisan los demás. Soy la única persona que tiene realmente el conocimiento y la experiencia para hacerlo, y tal vez por ahí el único que no tiene la necesidad de este trabajo. Y lo hago porque amo a mi país y porque Dios, recibí muchas señales, pero aquí no estamos para hablar de eso y muchos de ahí se estarán riendo, pero yo sí creo en eso, sí. Que me hizo decir, lo tengo que hacer. Perfecto, Isaac. Mira, muchísimas gracias por tu tiempo, en serio, muchas gracias por venir. Último, tal vez conciso, en unos 30 segundos, una recomendación para los jóvenes este 25 de junio. Miren, mucha, yo no quisiera que voten nulo. A mí me preguntaron hace poco qué es voto nulo y dije que es el voto mulo. Y les voy a explicar por qué. Que va a haber presidente, va a haber presidente. Que van a haber diputados, van a haber diputados y alcaldes también. ¿Quiénes van a ganar? Esos mismos partidos que tienen el pisto para acarrear gente, para pagarles el voto y para que vayan a votar. Entonces, si antes necesitaban 1 millón, 1,5 millones, necesitaban 800,000, miren, Yamatei entró con 600,000 votos. Entonces, ¿con cuánto va a entrar ahorita? El voto nulo es voto mulo. Les estamos regalando el país. Hagamos conciencia, analicemos, pero vayamos a votar por el que usted quiera. Haga su análisis y vote, pero por el que usted quiera, pero vote. No deje nula esa papeleta, mucho menos en blanco, ni mucho menos se quede en su casa jugando, ¿cómo se llama vos? War of Thrones, o viendo Valencia contra saber quién. Perfecto. Hay que cumplir, es una vez cada 4 años y dejémonos de estar quejando después 4 años más cuando nosotros somos cómplices de que nos pase lo que nos está pasando. Perfecto, Isaac. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias al Partido Azul porque estuvieron ahí atentos a diferentes entrevistas. Tenemos diferentes entrevistas con candidatos del Partido Azul. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en estas elecciones 2023. Comparta esta entrevista en sus redes sociales. Vamos a poner otra vez las redes sociales, tanto de Isaac como del partido. Y nos vemos en un próximo episodio del Banquillo, aquí en Más TV.